En los silencios antiguos de la historia, entre las sombras de los olivos en Getsemaní, algo extraordinario sucedió. Jesús, el Hijo de Dios, elevó sus ojos al cielo y habló con su Padre. Pero, ¿por qué el Creador del universo, el mismo que con solo una palabra podría cambiarlo todo, se inclinó en oración? Hoy, queridos espectadores, nos aventuramos en el misterio de la conexión entre Jesús y la oración. Más allá de lo teológico, más allá de lo que creemos saber, descubriremos juntos un capítulo revelador en la vida de Jesús. Prepárense para un viaje que desentrañará el corazón de esta cuestión intrigante: ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? Esta no es simplemente una exploración teológica, es una búsqueda de significado, una inmersión en la relación entre la divinidad y la humanidad. En los próximos minutos, desvelaremos capas de comprensión que quizás nunca hayamos considerado antes. Sumergámonos en la esencia misma de la fe cristiana, donde la divinidad se abraza con la humanidad en una danza única. En este primer capítulo, exploraremos la asombrosa verdad detrás de la encarnación de Jesús, donde el Todopoderoso tomó forma humana. El relato se entreteje en las páginas del Evangelio, pero vayamos más allá de las palabras y adentremos en el corazón mismo del significado. Filipenses 2, 5-8 nos invita a contemplar este misterio. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estas palabras nos llevan directamente al epicentro de la humanidad de Jesús, al momento en que el divino se envolvió en la fragilidad de la carne. Pero, ¿cómo experimentó realmente Jesús las complejidades de la existencia humana? Narramos ahora los episodios evocadores en los que Jesús, el Hijo de Dios, encarnó plenamente la experiencia humana, no como un observador distante, sino como un participante activo en nuestras luchas y alegrías. Contemplamos al Jesús que sintió compasión por las multitudes hambrientas, que experimentó la tristeza ante la muerte de Lázaro y que, en Getsemaní, enfrentó el abrumador peso de la angustia. Es en ese monte, bajo la sombra de los olivos, que la humanidad de Jesús se revela en su máxima expresión. Él, que conoce el destino que le aguarda, busca fortaleza en la comunión con el Padre. Las lágrimas, la ansiedad, la entrega total se mezclan en una escena que resuena en lo más profundo de nuestra humanidad. Así, nos sumergimos en el río de las emociones humanas que fluyeron en el corazón de Jesús. Este capítulo no solo es una exploración teológica, sino una invitación a contemplar la humanidad divina que se manifestó en cada palabra, cada gesto, cada lágrima del Hijo de Dios. Adentrémonos ahora en la esencia divina, en el misterio profundo de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo danzan en perfecta armonía desde la eternidad. Este capítulo nos lleva más allá de los conceptos teológicos hacia la comunión misma de la deidad. La doctrina de la Trinidad, a menudo envuelta en misterio, es la base misma de nuestra comprensión de Dios. En el principio, en la creación, en la redención, vemos a un Dios que se revela en tres personas divinas, cada una completa y única. Jesús, el Hijo Eterno, no es un espectador distante en esta danza divina. Su oración se convierte en un eco de la comunión eterna que existe entre el Padre y el Hijo. En lugar de ser un acto solitario, la oración de Jesús se teje en la comunicación eterna de la Trinidad. Ahora, consideremos la oración de Jesús como una ventana a la comunicación íntima entre el Padre y el Hijo. En Juan 10:30, Jesús declara: yo y el Padre uno somos. ¿No es esta unidad intrínseca la base misma de la oración? Cuando Jesús se sumerge en las aguas del Jordán en su bautismo, el Espíritu Santo desciende como una paloma, y desde los cielos se oye la voz del Padre. Aquí, en este momento trinitario, vemos la revelación de la relación divina en su plenitud. En Juan 14:11, Jesús expone más claramente esta conexión intrínseca: creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Estas palabras no son solo una declaración teológica, sino una invitación a adentrarnos en la profunda comunión de la Trinidad. Consideremos la oración de Jesús como el eco terrenal de una conversación eterna entre el Padre y el Hijo. Cada palabra pronunciada por Jesús se convierte en un susurro sagrado dentro de la Trinidad, donde la comunión no es solo un acto, sino la esencia misma de la divinidad. En este capítulo, nos sumergimos en la vida de oración de Jesús, no solo como un acto divino, sino como un modelo tangible para aquellos que buscan seguir sus pasos. Observaremos cómo, en los momentos cruciales, Jesús no solo habló de la oración, sino que la vivió de manera poderosa. Jesús, nuestro Maestro, no solo nos insta a orar, sino que nos muestra cómo hacerlo. Al destacar su ejemplo, nos invita a acercarnos a la comunión con el Padre de la misma manera que Él lo hizo. Exploramos momentos claves de oración en la vida de Jesús, comenzando con Getsemaní, donde la tensión en el aire era palpable. Jesús, enfrentando el peso de la cruz, se sumerge en una oración ferviente. Cada palabra, cada lágrima, nos revela no solo su humanidad, sino también la profunda conexión con el Padre. Más allá de su propio sufrimiento, vemos a Jesús orando por otros. En Mateo 19:13, bendice a los niños con una oración, mostrándonos que la oración no es solo para momentos difíciles, sino una expresión constante de conexión espiritual. Consideremos la oración de Jesús por Pedro, cuando le dice: yo he rogado por ti,
que tu fe no falte, Lucas 22, 32. Aquí, vemos cómo la intercesión se convierte en un acto fundamental de la vida de Jesús, demostrando que la oración no solo cambia circunstancias, sino corazones. Jesús no solo oró en momentos aislados, enseñó sobre la oración de manera constante. En el Sermón del Monte, nos entrega el modelo del Padre Nuestro, una guía para la comunión diaria con Dios. La oración, para Jesús, no era una tarea opcional, sino un componente esencial de la vida espiritual. Nos invita a seguir su ejemplo, a buscar al Padre en la quietud de la oración, a encontrar consuelo y dirección en su presencia. Al explorar el ejemplo de Jesús, recordemos que la oración no es solo un monólogo con Dios, sino un diálogo transformador. Nos insta a emular su compromiso, a encontrar fuerza en la oración constante y a experimentar la cercanía del Padre en cada aspecto de nuestras vidas. Adentrémonos en el corazón mismo de las oraciones de Jesús, desvelando no solo el acto, sino la intención profunda que impulsó sus palabras en comunión con el Padre. Este capítulo nos invita a una reflexión profunda sobre por qué Jesús, siendo Dios, se inclinó en oración. Profundicemos en las razones específicas que llevaron a Jesús a la oración, uniendo su corazón con el propósito eterno del Creador. Cada palabra pronunciada en la quietud de la oración lleva consigo un significado trascendental que va más allá de nuestras comprensiones terrenales. Citemos textos bíblicos que arrojen luz sobre los motivos de las oraciones de Jesús. En Hebreos 5:7 se nos revela que, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí, en este versículo, se nos presenta una ventana al alma orante de Jesús. Jesús, al orar, no buscaba cambiar la voluntad del Padre, sino alinearse plenamente con ella. Sus oraciones no eran una simple formalidad, sino una expresión profunda de su conexión con la humanidad que le rodeaba. Analicemos la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué Jesús, el que todo lo puede, buscó el sustento divino en oración antes de realizar este milagro? Mateo 14:19 nos da una pista, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí, vemos que su oración conecta la provisión divina con la participación humana. Conectemos el propósito de la oración de Jesús con la relación entre Dios y la humanidad. En Getsemaní, enfrentando la inminente cruz, Jesús ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Aquí, el propósito se revela, alinearse con la voluntad del Padre para la redención de la humanidad. La oración de Jesús, por tanto, no es un acto aislado, sino una expresión viva de la relación entre el cielo y la tierra. Al profundizar en sus motivos, encontramos un hilo que conecta el corazón de Dios con el nuestro.